Muy bien, vamos a continuar con la tercera y última parte de esta clase de trastornos ácido base. Vamos a analizar los últimos dos que nos quedan, que es alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, igual con un caso clínico. En este caso clínico, de nuevo tenemos un paciente cuyo motivo de consulta es alteración del estado de alerta. Es una paciente de 22 años de edad, la cual está al servicio de urgencias después de sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Se recibe con taquipnea, con alteración del estado de alerta, experiencias de verbal y se le toma la siguiente gasometría. De nuevo empezamos primero analizando el pH. El pH está por arriba de 7.45, por lo tanto podemos decir que nuestro paciente por lo pronto tiene una alcalemia. Después nos vamos a analizar los demás valores por medio de nuestra mnemotecnia Miro, metabólico igual, respiratorio opuesto. En este caso tenemos un pH alto y un bicarbonato ahí dentro de lo normal y tenemos una PCO2 baja. Por lo tanto, pH alto y un PCO2 bajo nos da para una alcalosis respiratoria. Muy bien, entonces tenemos una alcalosis respiratoria, de nuevo seguimos el camino respiratorio para poder abordar esto. Acuérdense que siempre debemos de determinar si esto es agudo o crónico para nosotros poder ver si nuestro paciente está compensando de manera adecuada o no. Lo podemos hacer por medio de la temporalidad, igual por la historia clínica. Menos de 12 horas es aguda y más de 12 horas es crónica. Que si recordamos pareciera que por la historia clínica de nuestro paciente pues era algo agudo, ¿no? También lo podemos analizar por medio del mapa ácido-base. Acuérdense que si el punto donde se unen todos los valores cae en una de las bandas de color, tenemos un intervalo de confianza de hasta 95%, ¿sale? De que en verdad sea una alcalosis respiratoria, como en este caso aguda. Entonces ahí tenemos ya dos que coinciden. Por último, podemos hacer el ejercicio con el CO2 esperado. Entonces, si nosotros recordamos para ver si nuestro paciente está con una alcalosis respiratoria compensada o descompensada, siendo aguda, recordemos la mnemotecnia, punto 1 era para acidosis respiratoria aguda, punto 2 es para alcalosis respiratoria aguda. Entonces, para determinar el bicarbonato esperado, tenemos que sacar esta fórmula, ¿sale? Primero el delta de CO2 por punto 2, porque es por lo que compensa. Entonces, la diferencia del CO2, acuérdense que tomamos siempre como media 40 menos 27, que es lo que tenía nuestra paciente, eso nos da 13, 13 por punto 2 nos da 2.6. Ese 2.6 se lo vamos a restar al bicarbonato que tenemos, que es 24, tomando la media. 24 menos 2.6 nos da un resultado de 21.4. Si recordamos, nuestro paciente tiene 22. Entonces, es muy cercano al valor que obtuvimos, por lo tanto podemos decir que está compensando de manera adecuada. Entonces, caracterizando ese trastorno ácido-base, tenemos que es un paciente con alcalemia, secundaria a una alcalosis respiratoria aguda, ya vimos por la temporalidad y por el mapa ácido-base que nos da para aguda, compensada, también ya vimos que está en un valor muy cercano al bicarbonato que tenemos, 21.4, tenemos 22 de bicarbonato, entonces es muy similar, muy cercano. Secundario hay una hiperventilación consecuente de un traumatismo craneoencefálico generado, esta hiperventilación recordemos que genera vasoespasmo, esto ayuda a no generar tanta presión intracraneana. Algunas de las causas aquí las tenemos de hiperventilación. De las más conocidas, pues tenemos que sea voluntario, por ansiedad también, por sepsis, stroke, ahí lo tenemos, incremento de la presión intracraneal. Entonces, digamos que sí se asemeja a la clínica que mostró nuestra paciente. Algunas otras causas, un ataque agudo de asma puede generar hiperventilación. Posteriormente los pacientes se cansan y tienden a retener CO2, pero de inicio generalmente tiende a ser así. Aquí tenemos algunas otras causas como el embarazo. Propiamente sabemos que se elevan los niveles de progesterona. Esto llega a nivel sistema nervioso central y hace que los pacientes embarazadas terminen generando alcalosis respiratorias.
De igual forma, lo podemos ejemplificar en los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica. Generalmente, si les tomamos una gasometría a ellos, vamos a encontrar que están constantemente con alcalosis respiratorias. ¿Por qué? Porque estos pacientes, recordemos que por el daño hepático que tienen, no pueden procesar la progesterona. Esta progesterona igual llega al sistema nervioso central, activa el sistema respiratorio y tienden a hacer estas alcalosis. Muy bien. Pasemos a el último trastorno, igual con un caso clínico. Un paciente de 68 años de edad cuyo motivo de consulta es vómito y dolor abdominal, el cual ha sido diagnosticado con abdomen agudo. Ha estado vomitando y sin tolerancia a la vía oral en los últimos 2 días, por lo que se encuentra deshidratado. Se le toma la siguiente gasometría, en la cual vemos un pH de 7.58, un bicarbonato de 36, una PCO2 de 44, una PO2 de 78. De igual forma, primero analizamos el pH, vemos que está con una alcalemia. De manera secundaria, volteamos a ver nuestros valores de PCO2 que se encuentran en un rango normal alto y un CO2 que se encuentra francamente elevado. Entonces, con esto podemos decir que nuestro paciente está cursando con una alcalosis metabólica. Se toman los siguientes estudios también, un sodio de 134, un potasio de 2.7, un cloro de 90 y un cloro urinario de menos de 10. Recordemos que nuestro paciente ha estado vomitando, entonces es importante pedirle electrolitos séricos para ver si no tiene alguna alteración. Que de inicio podemos ver ahí que tiene una hipocalemia moderada, un cloro bajo también y un cloro urinario bajo. Entonces, de inicio caracterizamos nuestro trastorno ácido-base, tenemos una alcalemia, como ya dijimos, secundaria una alcalosis metabólica. En cuanto a la fisiopatología de los por qué los vómitos generan una alcalosis metabólica, esto es lo que quise poner porque generalmente nos confundimos, que a veces los vómitos llegan a generar acidosis, en realidad no. Lo que pasa es que cuando se genera el ácido a nivel gástrico, se intercambia un ion de hidrogeniones por un bicarbonato. El bicarbonato pasa a nivel sérico, el ion de hidrogeniones genera esa acidez en el pH estomacal. Una vez que pasa a duodeno, recordemos que esta mucosa es más sensible al pH, por lo tanto se debe de disminuir ese pH. Quien se encarga de disminuirlo, el páncreas, arrojando un bicarbonato a nivel del lumen y extrapolando el hidrogenión fuera. Sin embargo, si el pH que llega a nivel del duodeno es alto, es decir, aumenta debido a que se están perdiendo hidrogeniones por el vómito, pues el páncreas no se va a ver forzado a arrojar este bicarbonato hacia el lumen, por lo tanto se va a quedar a nivel sérico y esto genera pues que tengamos alcalemia. Muy bien, entonces describiendo esto de nuevo tenemos nuestro camino metabólico. Recordemos que a pesar de que tengamos una alcalosis metabólica, siempre hay que obtener el anion gap. ¿Por qué? Porque el anion gap nos va a dar la pauta en una alcalosis metabólica para ver si nuestro paciente está cursando con una acidosis metabólica también. ¿Sale? Entonces iniciamos eh, obteniendo este anion gap y el anion gap nos da de 8, por lo tanto nuestro paciente no está cursando con una acidosis metabólica. Al no tener una acidosis metabólica, pasamos a ver si nuestra alcalosis metabólica está compensada o no. Eh, Recordemos, esta es la fórmula para ver si nuestra alcalosis metabólica está compensada. Es 0.7 por el bicarbonato que tiene nuestro paciente, más 21, esto más menos 2. Sustituyendo los valores, 0.7 por 36, que es el bicarbonato de nuestro paciente, este la sumamos 21, más menos 2, entonces nos da un valor de 46. ¿Sabes? Entonces, en este caso podemos decir que nuestro paciente está compensando de manera adecuada. ¿Por qué la alcalosis metabólica puede generar hipoxemia? Bueno, esto es importante también porque a veces generalmente lo asociamos a acidosis nada más. Sin embargo, los pacientes que tienen alcalosis metabólica va a llegar a un punto en que se va a inhibir el centro respiratorio y van a empezar a hacer hipoventilación. ¿Para qué? Para tratar de compensar de manera adecuada. Como vimos, este paciente tenía 44 de PCO2, 46 es lo esperado, pero recordemos que era más menos 2, entonces cae dentro del rango.
van a empezar a elevar CO2 a manera de compensar un poco la alcalosis por la que está cursando. Otra forma en la que pueden generar hipoxemia es debido a que se suprime este reflejo eh, pulmonar y pueden generarse atelectasias basales. También se desvía la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda, lo que genera que se desprenda menos oxígeno hacia los tejidos. Por lo tanto, van a tener una hipoperfusión. En cuanto a la alcalosis metabólica, siempre hay que abordarla de esta manera. ¿Sale? Una alcalosis metabólica siempre debemos de clasificarla como resistente o con respuesta a salina. Ese es el motivo por el cual pedimos el cloro urinario. Si recordamos, el cloro de nuestro paciente era menos de 10. Entonces, como ven del lado derecho de la diapositiva, tenemos ahí los diferentes diagnósticos, perdón, que pueden entrar en esta clasificación dependiendo del nivel de cloro que tengamos. Si es menos de 20, los diferenciales serían que nuestro paciente ha estado con vómito persistente, que es el caso de nuestro paciente en este ejemplo, que ha tenido una aspiración nasogástrica importante, ¿sale? Si nuestro cloro fuera más de 20, en ese caso nos tendríamos que ir a ver si no tiene un síndrome de Gitelman, si no tiene un Bartter, una hipocalemia severa, ¿sale? Entonces, también nos sirve, siempre que tengan una alcalosis metabólica, pidan electrolitos urinarios. Si recuerdan el camino metabólico, en la parte de abajo, la E era de electrolitos, ¿sale? Entonces hay que siempre pedirlos para poder hacer el abordaje de manera correcta. Muy bien, entonces caracterizando nuestro trastorno ácido-base, tenemos que es una alcalemia secundaria a la alcalosis metabólica compensada. Vimos que el CO2 estaba dentro del rango que nosotros esperábamos. Con respuesta a sal, ¿por qué? Porque vimos que el cloro urinario estaba a menos de 20, estaba en menos de 10 el de nuestro paciente. Por lo tanto, podemos dar por hecho que es debido a los vómitos persistentes que ha tenido nuestro paciente. Y esto es importante porque el tratamiento va de la mano con el diagnóstico. Al estar perdiendo mucho cloro, eh, eh, obviamente el cuerpo va a retenerlo, por lo tanto el tratamiento es hidratación con solución salina al 0,9%. Es importante reponer este cloro y reponer la hipocalemia. ¿Por qué? Porque si no se reponen vamos a perpetuar la alcalosis metabólica. Del lado derecho de la diapositiva tienen los motivos por los cuales debemos de hidratar a nuestro paciente. Si no reponemos ese cloro, las células intercaladas tipo A del túbulo colector incrementan esa reabsorción de bicarbonato, por lo tanto se va a perpetuar. Acuérdense que siempre hablamos de la ley de electroneutralidad, el cloro es negativo igual que el bicarbonato, entonces si estamos perdiendo cloro, pues obviamente se va a reabsorber bicarbonato para tratar de compensarlo. Las células tipo B, igual del túbulo colector, decrementan esa secreción también de bicarbonato al detectar una hipocloremia. De igual forma, recordemos que nuestro paciente tenía una hipocalemia, tenía 2,7 y esto también hace que se perpetúe la alcalosis metabólica. Muy bien, hablamos solamente de manera rápida del exceso de base, ¿por qué? Porque en general no lo tratamos aquí en esta presentación. Eh, Sin embargo, el exceso de base es otra herramienta que tenemos para diagnosticar los trastornos ácido-base. Para empezar, hay que describirlo. ¿Qué es el exceso de base? Es la cantidad de ácidos fuertes que necesitan ser añadidos en vitro a un litro de sangre oxigenada para regresar la muestra a condiciones estándar. ¿Qué son estas condiciones estándar? Un pH de 7,4, PCO2 de 40 y una temperatura de 37. En condiciones estándar, es decir, si nosotros manejáramos estos valores siempre estáticos, el exceso de base sería cero. Es decir, no tendríamos ni un déficit ni un exceso de base, estaríamos de manera fisiológica en cero. Existe una relación entre la PCO2 y el exceso de base, que la tienen ahí de su lado derecho. Se habla que para alterar el pH punto 1, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se debe de disminuir o aumentar 12 milímetros de mercurio en la PCO2, o el exceso de base debe subir o bajar 6, ¿sale? Y eso genera una alteración en nuestro pH de punto 1. En este artículo del New England del 2018, muy reciente, nos muestran
cómo podemos abordar los trastornos ácido-base por medio de la compensación con el exceso de base. Ahí tenemos los diferentes trastornos primarios, una acidosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria, los trastornos crónicos y la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. De igual forma, te sirven para ver si el pH, perdón, si tu exceso de base es el esperado y de esa manera descartar que esté cursando con algo añadido, algún otro trastorno agregado, que sea un trastorno mixto. Aquí tenemos el algoritmo para abordar las acidemias por medio del el exceso de base. Y aquí tenemos igual el algoritmo para abordar las alcalemias por medio del exceso de base. Básicamente es lo mismo. Básicamente podemos abordarlos con la manera que les mostré en estas clases o con el exceso de base. La verdad es que el exceso de base tendemos a ya no utilizarlo tanto. Creo que en lo personal me parece un poco más complicado las fórmulas y lo podemos hacer nosotros de manera sencilla con los métodos que les dije. Muy bien, pues espero que les haya gustado.